Hace unas semanas se presentó la encuesta nacional de salud y nutrición a medio camino. Los datos que nos dan nos manifiestan la realidad de un país que tiene una enorme cantidad de enfermedad y muerte que no deben suceder. No solo en términos de obesidad y sobrepeso, sino también en términos de hipertensión. Nos manifiesta la enorme preocupación que tenemos de cómo la cobertura de vacunación está cayendo en el país. Por eso es fundamental plantear que la próxima administración federal está obligada a construir, fortalecer el sistema de salud en nuestro país. De eso hablaremos hoy en México Social. En México existen dilemas éticos asociados a las condiciones con el que se promueve el sistema de salud nacional. Resulta urgente garantizar condiciones de equidad, justicia y respeto integrado a los derechos humanos para toda la población. Al respecto, las encuestas nacionales de salud y nutrición constituyen un referente puntual para el monitoreo y evaluación del desempeño, del desarrollo social y el sistema de salud de todo el país. El Sistema Nacional de Encuestas de Salud permite estudiar el perfil epidemiológico de salud y nutrición de la población mexicana. A través de dicho sistema, el Estado mexicano cuenta con información precisa en temas y programas de salud de todas las áreas: inmunizaciones, atención a la infancia, salud reproductiva, atención a padecimientos crónicos, control de la hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso y obesidad, accidentes y violencia. Este Sistema Nacional de Encuestas de Salud se ha convertido en un importante instrumento de planeación de políticas públicas, pues ha permitido identificar los retos que enfrenta el país y a partir de ello formular estrategias para hacerles frente. En este sentido, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 deben ser asumidos como un indicador que ofrece una perspectiva de la acción y omisión de las políticas de desarrollo en nuestro país. El Estado mexicano debe atender la insuficiencia de la cobertura de salud, así como integrar el tema de salud como prioritario en el presupuesto de egresos de la Federación 2019, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y reformar el diseño y estructura de las políticas y programas de salud vigentes hasta ahora. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social, sobre todo porque hoy tenemos la oportunidad de presentar un documento que a mi juicio es fundamental para pensar todo lo que se tiene que hacer para enfrentar una realidad. Somos un país con una carga de enfermedad y de muerte que a mi juicio es totalmente inexplicable, pero también no podemos simplemente más que subrayar la urgencia de hacer mucho más. En ese sentido, en junio, hace un par de meses, unos meses atrás, se presentó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, en salud. Es un documento, hay una publicación de esta, es una primera reflexión de investigadores que usan esta información para plantearnos el enorme desafío. Por eso me da muchísimo gusto tener nuevamente a una querida amiga, a la doctora Teresa Chapman, que fue responsable de levantar esta encuesta y que ha estado trabajando estas encuestas durante mucho tiempo, y obviamente al doctor Ricardo Pérez, que también nos está ayudando a poder convertir esta información en política pública y señalar lo mucho que hay que hacer en esos términos. Entonces, muchas gracias a los dos por hacer este programa. Ojalá podamos hacer otro más, porque es mucha la información que tenemos. Tere, llévanos rápidamente para el público a un recorrido de la importancia de esta encuesta nacional hasta llegar a esta de Medio Camino. ¿Cuál ha sido la historia y por qué es tan fundamental, decimos todos los que somos beneficiarios de esta información, este trabajo que ustedes han hecho durante muchos años? Gracias, Mario, y buenas noches. Y bueno, la historia de las encuestas data de 1988, cuando se hace la primera encuesta nacional de salud y nutrición, ya como encuesta nacional. Existían encuestas previas, puntuales, realizadas por el Instituto Nacional de Nutrición. Sin embargo, a partir de 88, realiza la primera encuesta la Dirección General de Epidemiología y ya a partir del año de 1999 hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública la encuesta nacional de nutrición. Para el año 2000 se hace la encuesta de salud y en 2006 nos unimos salud y nutrición, marca un hito, porque empezamos a ver que los problemas de la salud también inciden en los problemas de nutrición y viceversa.
y se hace una encuesta grandísima. Y es la primera vez que se cuenta en 2006 con información a nivel nacional, también a nivel estatal, urbano, rural y en 4 grandes regiones del país, norte, sur, centro y la Ciudad de México, en donde se hablan de los problemas más graves de salud y nutrición que tiene el país, y es la única información, por decirlo así, de manera oficial, y se empieza a utilizar para la planeación de la política pública. Esta encuesta la repetimos en el año 2012, te estoy contando muchos años en un tiempo muy corto, y posteriormente en 2016 por primera vez se hace una de medio camino, pero solo utiliza ciertos indicadores, sobre todo los excesos, sobrepeso y obesidad, ante la gran magnitud que tiene este país en ese problema. Y estamos por iniciar la 2018, que es un gran reto. De hecho, esta encuesta la vamos a hacer por primera vez junto con el INEGI para que la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición sea información de interés nacional, que tenga esa validez, porque aún y que se utiliza para la construcción de la política pública, no tiene el sustento del INEGI, y es por ello que lo vamos a realizar con ellos. ¿Esta información estará disponible? Los primeros datos esperemos que estén disponibles antes de que se termine el sexenio y serán de los indicadores prioritarios. Lógicamente, ahora sí empezamos a levantar tarde por cuestiones presupuestarias, y entonces estaremos levantando hasta el mes de diciembre, pero tendremos resultados nacionales por finales de octubre, inicios de noviembre. Y bueno, estarán en 2019, sin embargo, sí vamos a dar una probadita de todo lo que está pasando. En ese sentido, doctor, yo creo que es muy oportuna esta información. Va a permitir a la nueva Administración Federal hacer un balance y poder, yo diría, reflexionar sobre cómo fortalecer todas las políticas públicas, porque en el centro está lo que ustedes tienen muy claro, o sea, la carga de enfermedad que tenemos es de una magnitud y obviamente está subrayada en términos de obesidad y sobrepeso. Entonces, en ese sentido, doctor, esta información, ¿sí ha estado alimentando, digamos, el diseño, la operación de la política pública? Sí, claro. Desde mi punto de vista, la salud pública es política pública, por definición. O sea, las acciones que se llevan a cabo tienen un fuerte contenido dirigido hacia la población, en el caso de la salud pública. Entonces, utilizar la información de la encuesta como un referente para el diseño de programas, para la medición del estado de salud de la población, también para el seguimiento y la evaluación de temas específicos es fundamental. Entonces, yo lo que considero es, por un lado, nos da una indicación de cómo está la situación en esta administración que está terminando, y por otro lado, sirve como un punto de partida para guiar decisiones puntuales, ¿no? Entonces, en este sentido, vale la pena considerar el valor y la riqueza de los datos. Lo que nosotros hacemos desde el instituto es justamente plantear a través no solamente de, digamos, de una publicación académica para pares, sino también de información, de notas breves de política, de notas de datos, de tal manera que podemos difundir a diferentes públicos la misma información con carácter distinto. Eso también es muy importante destacarlo. En ese sentido, esta pregunta para ambos, o sea, si pudiéramos hacer una síntesis, grandes trazos, ¿cómo está la situación de la salud en nuestro país? ¿Por dónde empezarían? Recientemente, con todo el grupo del instituto y con investigadores externos y colaboradores, definimos básicamente 8 áreas en las cuales hay prioridades. Las 8 áreas fundamentales son, 1, los riesgos para la salud. Riesgos para la salud quiere decir contaminación, acceso a agua segura, donde todos estamos involucrados, lesiones, por ejemplo. El segundo reto es el envejecimiento. El envejecimiento tiene un tema muy claro en relación a dependencia, a estado de salud. El tercer reto son las enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipertensión, que son los primeros lugares de mortalidad, hospitalizaciones y también de consulta ambulatoria. Seguidamente el cáncer, que va en aumento, tanto cáncer infantil como en adultos.
Después del cáncer, las enfermedades infecciosas, seguidamente las enfermedades, o más bien la salud reproductiva, donde el foco es el embarazo adolescente, seguidamente es la salud mental, que ocupa un enorme espacio, y finalmente la discapacidad. O sea, son estas áreas las que nos han ocupado, y en cada una de estas áreas está claramente descrito en buena medida en base a la información que tiene la encuesta o las encuestas, cuál es la situación. Sabiendo que son 8 áreas prioritarias, la revista que se publicó específicamente para dar cuenta de esta actualización de la encuesta, tomó algunos temas. Platícanos cómo lograron llegar a esta decisión, porque finalmente es muchísimo el material y la publicación se concentra en algunas. ¿Cuáles fueron los criterios que, junto con el doctor David Kersenovich, que vale la pena decirlo, es parte del grupo, que junto con Teresa Shaman fueron responsables de armar este número, cómo seleccionaron? Bueno, la encuesta trae muchísimos temas. Sí, así es. Y no están todos incluidos aquí. Falta muchísimo de todo lo que es enfermedades crónicas. Por ejemplo, enfermedad renal no está todavía aquí. La prevalencia actual de diabetes mellitus ya, pero por determinación sanguínea tampoco está. Pero queríamos sacar los temas prioritarios que podíamos obtener información palpable y de manera rápida. Y nos fuimos a temas como la parte de las deficiencias que ya están descritas, que es la seguridad alimentaria en este país. Alrededor del 70% de los hogares padecen inseguridad alimentaria. Llámese esta no por una carencia solo de alimentos, sino de alimentos nutritivos, de calidad nutricional. Está toda la parte de programas de ayuda alimentaria y programas asistenciales, que también están metidos aquí. Está la parte de todo lo que es la carga de la malnutrición, tanto por exceso por un lado, como por deficiencias por otros. En nuestro país hemos ido disminuyendo la desnutrición, sin embargo, todavía, y se documenta, hay alrededor de 1 millón de niños a nivel nacional que padecen talla baja, retardo en crecimiento. Y si nos vamos, ¿a dónde están estos niños? Están en zonas rurales y del sur del país, alrededor de 450,000 niños, del millón de niños lo padecen. Hay otros temas que estaban en la política pública del gobierno que tenían que ver con la estrategia del etiquetado frontal de alimentos, y por eso se incluyó una evaluación a lo que es la política pública, o esta estrategia de chécate, mídete, muévete para disminuir el sobrepeso y la obesidad, en donde desafortunadamente pues la gente no lo entendía, estos íconos, la parte de el mídete era mídete en el consumo, y la población no lo determinaba así, no lo entendía así. Hay otros temas importantísimos como el diagnóstico previo de diabetes mellitus, en donde se ve que alrededor del 9.2% de la población tiene un diagnóstico previo de diabetes mellitus. Y bueno, esto solo ha aumentado entre 2012 y 2016 2 puntos porcentuales, es equiparable con Estados Unidos. Hay hipertensión arterial también, 1 de cada 4 mexicanos padecen hipertensión arterial. Y bueno, y todo lo que esto conlleva con los servicios de salud. Esos son, bueno, está el tema de vacunación, que es un tema súper importante, que es muy baja la cobertura del esquema total de vacunación. Entonces, son los temas fundamentales, no sé si se me va algún otro. Pero déjame ir a un corte. Actividad física. Actividad física, tienes este tema de apnea del sueño. Apnea del sueño. Hay realmente información muy relevante. Déjeme ir a un corte y regresamos para que vayamos tocando algunos de ellos. Como lo decía al principio, la encuesta requeriría muchos programas para realmente dar dimensión del desafío de salud pública que tiene el país, en particular la nueva administración, porque el corte es que, déjame sintetizarlo así, si están ustedes de acuerdo, ha habido avances, sin duda, pero han sido muy lentos y muy desiguales. O sea, sí ha habido avances, no puedo más que sostenerlo, pero han sido muy lentos. Y por otra parte hay dimensiones de una carga de enfermedad que realmente nos habla de la urgencia de poner en el centro de todo lo social la salud. El tema de anemia, el tema de la situación de 1 millón de niños que están en situación realmente grave, porque decir que están bajo
bajo peso o baja talla. O sea, es una situación muy grave, porque nuevamente nos habla de la enorme realidad de las desigualdades. Vamos a un corte y regresamos para seguir tratando de presentarles un enorme esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública, el sector salud, y que hoy tiene información que alerta de que el esfuerzo tiene que incrementarse, redoblarse, y que hoy en la nueva administración tiene esta información para darse cuenta de la urgencia que tiene el tema de salud en nuestro país. Vamos a un corte. Estamos platicando sobre la enorme importancia que tiene la encuesta nacional de salud y nutrición, a medio camino, la que se acaba de presentar, que nos da idea, ya nos decía Teresa Shaman, de una serie de temas que son realmente urgente que atendamos con una mayor integralidad. Y uno de los temas, lo mencionamos en el corte, es los datos sobre vacunación. A mí me sigue dando azoro, realmente. Me estremece pensar que en el país la población infantil, estos 2.200.000 niños que nacen, solo el 56% tiene una cobertura completa. Y insisto en el número porque muchos de nosotros, el siglo pasado, pensábamos que la cobertura era mucho más alta y algo pasó. Pero antes de entrar en la parte de política pública, las hipótesis de por qué ha decaído, dinos exactamente qué nos dice la encuesta sobre vacunación. Bueno, aquí la encuesta habla que el esquema total de vacunación pues es bajo, es de alrededor del 56%, y que conforme avanza la edad de los niños menores de 5 años, pues va decreciendo la cobertura. En los niños más pequeños, de 1 a 2 años, el esquema alcanza hasta el 54%, y ya cuando te vas a los niños de 3 a 4 años, esto se va disminuyendo. Y esto lo que hace es el esquema completo, porque hay vacunas que se cumplen al 90%, sí, pero hay vacunas que no se cumplen. Y otra de las cuestiones muy importantes es, en donde menos se está cubriendo es en las zonas indígenas del país, en las zonas rurales, en el sur del país nuevamente. Entonces, pues yo sí pienso que existe una información con la que nos quedamos históricamente, de que el esquema de vacunación era pues de alrededor del 95%, y pues basta citar, yo estuve en una reunión hace algunos años con el doctor Kumate, que recientemente falleció, y él decía que conforme iba disminuyendo este esquema de vacunación, había que destituir a cualquier secretario de salud con eso. Y bueno, luego se empezó a subir otra vez el esquema de vacunación, pero la encuesta muestra estos resultados. Son dramáticos pensar que solo poco más de 5 de cada 10 niños tienen todo el esquema completo. Tiene dimensiones, y me gustaría, implica enfermedad. Y déjeme ir más allá, porque prevención implica una serie de tristeza, dolor y gastos catastróficos, como decimos los que estamos cerca. Me gustaría, doctor, abusando, ¿qué hipótesis podemos tener? ¿Qué preguntas? ¿Por qué decayó? ¿Por qué no se mantuvo esa cobertura que a finales del siglo pasado hablábamos del 95, 93, no abajo del 90%? Y hemos visto, y esta encuesta nos muestra alarmantemente que ha caído, sobre todo en las regiones, nuevamente, más desiguales, más pobres, más marginadas, y nuevamente ahí es donde hay mayor enfermedad. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de comprender algo de esta magnitud? Bueno, la parte buena y la parte negativa. La parte buena, en mi opinión, es el esquema de vacunación de México es el más ambicioso de América Latina, el más completo. Ahora, el número de vacunas, ¿a eso se refiere? En la cantidad de vacunas, en términos del número de enfermedades que cubre. Ahora, yo manejaría el tema no solamente la vacunación a niños menores de 5 años. Hay que considerar la vacuna del virus de papiloma humano, hay que considerar la vacuna de influenza para adulto mayor. O sea, sí hay un espectro grande de oferta de vacunación. Ahora, ¿cuál es el problema que no tenemos? Desde el punto de vista del sistema de salud es la cobertura de vacunación refleja un evento, que es si la persona recibió la vacuna. Para eso hay una cadena de procuración previa.
Y esta cadena de procuración empieza en el momento que hay una inversión insuficiente. O sea, si no alcanza el recurso para adquirir las vacunas necesarias, ese es un primer reto a resolver. El segundo es, esta cadena de procuración va desde la adquisición, la selección, la distribución y la administración. Y en todas estas partes hay errores o hay limitaciones de distinto tipo. Es un país enorme donde se enfrentan problemas para la cadena de frío. La cartilla de vacunación ha cambiado en los últimos años varias veces justamente por este crecimiento en el número de vacunas. Y esto hace también que los sistemas de información se vayan modificando. Cuando teníamos, digamos, esquemas de vacunación muy altos, en realidad el esquema era de 6 vacunas. Ahora, hasta donde recuerdo, tenemos 14. Entonces, esto representa un reto adicional. Hay un sistema de información que se debe modernizar también. Hay, aparte de esto, un sistema de medición que debe ser más preciso. Y por último, hay que medir cuál es el efecto que tiene en prevenir las enfermedades. Es el efecto final de la vacuna. Entonces, todo este contexto, digamos, es lo que tendríamos que analizar progresivamente para poder identificar dónde están los errores. En nuestra opinión, no, un punto de partida es invertir más, no únicamente para comprar, sino para alimentar toda la cadena de producción hasta que llegue al niño. Y sí, efectivamente, un reto claro es que llegue a un niño que vive en los Altos de Chiapas, donde la temperatura, la falta de equipamiento, la falta de capacitación del personal para manejo de la propia vacuna hace difícil, ¿no? Y viene obviamente el tema de detonar más la demanda. Ahora vamos del otro lado, la demanda que debe tener el público para solicitar la vacuna. Por ejemplo, virus de papiloma humano es para, en este momento, niñas. Y lo ideal, hasta donde tengo entendido, de acuerdo a los expertos, es niños y niñas. O sea, sí hay un tema de restricciones. Digamos, pero una prioridad, digamos, para plantearlo tal cual, es que esperemos, ojalá, la propuesta del nuevo gobierno se comprometa a lograr nuevamente tener una cobertura arriba del 90%. Claro. Y hay que hacer, como yo digo yo en el programa, no lo que se puede, sino lo que sea necesario, por lo que implica. Déjeme ir a otro tema que está, y me gustaría que nos actualicen al público. Finalmente sabemos que somos un país de una gran obesidad y sobrepeso. ¿Qué elemento nos da sobre esta realidad que estamos viendo? Y sobre todo me gustaría, porque hay un dato que a mí me sorprendió, la obesidad y sobrepeso en niños, en jóvenes, que está muy ligado a otra parte del estudio sobre actividad física y lo que comemos. Me gustaría, Tere, a ver, ¿qué nos dice la encuesta, o por lo menos en este número, que podrías subrayar de lo que ya sabemos, que somos un país con una gran carga de obesidad y sobrepeso? Mira, en realidad es un problema el cual es reiterativo cuando se habla de un problema de salud en el país, y es un problema social. Y no me voy a detener en los adultos, en donde ya sabemos que el 70% lo padecen, 72%, sino un hallazgo de esta encuesta es los adolescentes. El grupo de adolescentes es un grupo prioritario, el cual no ha sido tema de estudio en la salud como tal, fuera de embarazo adolescente, que ha crecido muchísimo. Pero aquí la encuesta refleja que en los adolescentes ha crecido el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en el medio rural, y eso es una cuestión que cuando vimos los resultados los reanalizamos para ver qué sucedía, porque entre 2012 y 2016 crece el problema de sobrepeso y obesidad, sobre todo en las mujeres. O sea, crece en los hombres, pero en las mujeres en tan solo 4 años crece alrededor del 10% en mujeres rurales. Entonces se empieza a romper esta brecha o creencia de la que se hablaba de la transición nutricional de zonas urbanas y zonas rurales, en donde el problema del sobrepeso y la obesidad era diferente por pertenecer a un área u otra, y en donde en las mujeres rurales están accediendo a este tipo de alimentos con alto contenido energético, alimentos chatarra, y que son de fácil adquisición. Hay una mayor disponibilidad de estos alimentos. Entonces hay que estudiarlo más, porque pues quizás está asociada a la ocupación de las mujeres y también de los hombres, que dejan ya cada vez más la labor del campo, cada vez menos moverse. Y bueno, ¿qué muestran resultados de esta encuesta? Se están consumiendo muchos alimentos chatarra, botanas, pero sobre todo bebidas endulzadas.
Y aquí, a nivel general, más del 75% en cualquier grupo de edad de la población se consume diariamente alguna bebida azucarada. Cuando dices bebida azucarada es algo más que refrescos. Refrescos o jugos que se les adicionan azúcares, las aguas. Es importante mencionar, México somos uno de los países, y bueno, es muy latinoamericano esto, pero México sobre todo, lo de las aguas de frutas endulzadas, en las Una cuales gran cantidad de azúcar. Sí, todo lo que se le añade. Y bueno, de alguna manera todas las bebidas es algo que, si tú a la gente le preguntas, ¿qué consumiste? La gente se refiere a los alimentos, pero lo que bebió, que te puede dar hasta 250, 300 calorías o hasta 500 de más, en tu consumo diario, nadie recuerda lo que consumió y es lo que le estás adicionando de azúcares. Y bueno, es impresionante que niños preescolares menores de 5 años los consuman diariamente el 75%, y tú ves en estas zonas rurales en donde las refresqueras están infiltradas y están consumiéndolo esto los niños pequeños en los biberones. Y si ya te vas a los otros grupos, ya es mayor del 80-85%, ¿no? ¿Quién lo consume diariamente? Entonces hay una cuestión de hábitos. Y si esto lo asocias aún a la actividad física, en donde tienes que menos del 80% de los adolescentes tempranos, por así decirle, los niños de 10 a 14 años, realizan actividad física de acuerdo a la recomendación, que son alrededor de 60 minutos diarios. Y el 35% de los adolescentes ya más grandes, entonces estamos hablando de un problema global, y si lo asocias también al tiempo frente a una pantalla que puede ser la televisión, el celular, etcétera, pues estamos haciendo un mundo sedentario en donde ahorita lo estamos viendo en los adolescentes, pero ahí vienen los niños. Así es. Déjame un corte y regresamos, porque tiene implicaciones mayores y un enorme desafío en términos de política pública. Correcto. Los datos que tenemos nos abren una ventana realmente muy alarmante. Ya no hay esta diferenciación entre niños o mujeres, o zonas urbanas, rurales. Las mujeres en zonas rurales están teniendo un sobrepeso mayor rápidamente, y los niños también, adolescentes. Quiere decir que ya no esta idea o este dato de que 7 de cada 10 adultos tienen obesidad, sobrepeso, ahora tiene atrás una generación que viene ya con una enorme, digamos, con un peso no recomendado, y tiene que ver con lo que nos decía bien en términos de los datos que tenemos en la encuesta, de que no hay espacios para hacer actividad física, hay un enorme sedentarismo. Y me gustaría, regresando del corte, hablemos, bueno, ante eso, qué se hizo bien o se pudo iniciar en este sexenio, y cuáles serían algunas de los planteamientos, preguntas de cómo enfrentar este enorme tema de la obesidad y sobrepeso, que después detona lo que ustedes nos van a platicar en hipertensión, en enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, realmente, yo soy de los que sostenemos que estos datos no son datos de salud en sí mismos, son datos que nos hablan de la situación social que determina estos indicadores tan preocupantes. Vamos a un corte. Hablábamos sobre la realidad de los datos alarmantes. No tengo otro adjetivo que nos da esta encuesta a medio camino, que nos da dimensiones de la complejidad. Si ya sabíamos que somos un país de obesidad y sobrepeso, pero no teníamos esta precisión de cómo está impactando niños, jóvenes, adolescentes. Y esta otra parte de la actividad física, el sedentarismo, en ese sentido, en este balance que nos hacía, doctor, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué hicimos bueno en estos años? ¿Qué debemos hacer más en los próximos? ¿Cómo podríamos enfrentar esto? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hicimos mal? Creo que hay mucha evidencia de cómo está la situación con los datos que te estaba mencionando, ¿no? Ahora, habría que entender un poco más el contexto, que el sobrepeso y la obesidad es un reflejo social, es un constructo social muy importante. No es únicamente el resultado final, obviamente, es que se tenga sobrepeso, pero esta situación obedece a una serie de circunstancias sociales que van desde, por ejemplo, hablábamos de los niños, ¿no? En un estudio que se hizo con niños de la Secretaría de Salud y del Seguro Social, en niños preescolares con sobrepeso y obesidad, la mamá no percibe que su niño tenga sobrepeso,
Lo que percibe es que su niño está sano, que su niño está creciendo fuerte y que tiene que comer bien. Entonces, viene el otro problema, es decir, ¿cómo lo van a alimentar? Las preferencias alimentarias se definen desde la niñez. Y lo que nosotros aprendimos es que estas preferencias alimentarias obedecen a varios factores. Le llaman proceso de alimentación, que tiene que ver con la selección, la compra, la preparación y el consumo. Y en estas etapas, la población generalmente lo que adquiere es lo que es accesible y más barato. Pero también eso obedece a la preferencia de la familia. Hay dos platillos que son muy preferidos por los niños: los tacos dorados de pollo y la milanesa, que es el plato preparado con aceite y cubierto de pan. Entonces esto representa un reto muy importante porque no comen verdura. Entonces, parte de la función de los sistemas de salud tiene que ver con la educación. Se hicieron entrevistas también a médicos y a personal de salud para saber el acceso que tienen para orientación nutricional, y es muy escaso todavía. O sea, ese es otro problema adicional. Entonces tenemos una parte social que es de oferta y disponibilidad de alimentos, capacidad de compra, la preparación, que tiene que ver en el momento en que lo van a preparar y en el momento que lo van a consumir. Y ahí viene el siguiente problema. El premio que recibe el niño por recibir buenas calificaciones, por algún incentivo, tiene que ver con comida chatarra. Sí. Ese es el premio, por el cumpleaños. Un chocolate por haber pasado el examen. Pizza, por ejemplo. O ir a comer pizzas, hamburguesas. Etcétera. Entonces, esto representa que sí debemos ir cambiando gradualmente. Ahora, ¿cuál es la oferta que tenemos? Parte de lo que el grupo ha trabajado es, en el sentido estricto, en la salud pública, en la atención primaria, que es el punto de partida y, digamos, la cara del 85% de los servicios a la población, tiene que haber una mejor oferta para orientación nutricional. Me voy a ese lado, pero Tere habló de dos más que también representan educación. El tiempo de pantalla quiere decir cuánto tiempo pasamos enfrente de la computadora, los videojuegos, el celular. El tiempo permitido o recomendado, digamos, debe ser inferior a 1 hora en realidad. Y el promedio que pasan, Tere no me deja de mentir, pasa de las 2 horas diarias. Sí. Y hablando de niños y adultos, ¿no? Sí, es el promedio, seguramente es mucho más. Correcto. Y el ejercicio no es únicamente un tema de espacio. Ahí tomaríamos un tema de seguridad para que las madres puedan salir y que puedan hacer ejercicio sus hijos. No hay tantos espacios para que esto se pueda dar. O sea, son aspectos en los cuales... Sí, la complejidad, se junta el tema de las violencias en las áreas públicas. Correcto. La realidad de muchos hogares donde no hay un adulto a cargo, entonces es mejor dejarlos conectados y están adentro, etcétera. Déjame entrar a otras cosas que a mi juicio revelan la enorme importancia del ejercicio que hicieron ustedes. Hay una valoración sobre las dos grandes, creo que, campañas que recordamos todos, que se iniciaron o se intensificaron este sexenio. La de Mídete. Chécate, mídete, muévete. O sea, me gustaría, ¿qué nos dice? O sea, ¿realmente la población entendió este mensaje? ¿Tuvo impacto? ¿O qué nos podría subrayar de los datos que revela esta encuesta? Entiende, el 85% entiende lo que es muévete. Pero en lo demás, el mídete en el consumo, pues no lo entiende el 11% de la población. Y eso es de la gente que sabe leer y escribir, que este análisis está hecho alrededor del 8 o 9% no sabía leer o escribir, entonces solo se hace sobre alrededor del 90%. Yo incluso vi algunas de las preguntas de la gente cuando Mídete piensa en medirse la cintura. ¿No? Y habla de esta realidad de que finalmente no se entendió el mensaje. No se entiende. Y déjame ponerlo en una contextura crítica. La cantidad de recursos que se usaron para difundir esa campaña en medios, revistas, etcétera, fue masiva y no tuvo el impacto. Sí, en realidad yo sí creo que la Secretaría de Salud, después de ver estos resultados, porque hubo unos resultados en un informe no preliminar, fue el informe general antes de la presentación de este análisis, la Secretaría tuvo los resultados y trató de hacer otras acciones ya hacia futuro. La cuestión es que se pasó ya casi pues todo el tiempo, ¿no? Y bueno, por otro lado, yo quiero retomar algo de lo de Ricardo, que no me quiero quedar con eso.
Y hay una cuestión que yo sí creo que tiene que ver con una cuestión más estructural, que tiene que ver con el sistema alimentario de nuestro país. ¿A qué está accediendo nuestra población para llegar a consumir? O sea, ya los hábitos se están creando en el hogar, pero ¿cómo nos están educando a nosotros con los tiempos frente a pantalla? ¿Qué es lo que nos traduce la publicidad? Que lo que nos está haciendo es que el acceso que tenemos y disponibilidad de alimentos sea este tipo de alimentos. Entonces, la parte de la educación nutricional, la orientación alimentaria, que creo que cualquier programa destinado para este fin, para la mejora de la salud, pues lo aceptaría. Ya tenemos que cambiarlos. Tenemos que buscar mecanismos de educación efectiva que realmente esté haciendo que cambie la conducta de la población, y para lo cual pues tenemos que tener un sistema alimentario saludable. Tenemos que reconstruir. No da tiempo en este programa, Mario Luis. Haremos uno para este punto específico, pero déjame entrar reconociendo que sin duda es de una complejidad mayor, porque tiene que ver con la oferta alimentaria. Exacto. Y la capacidad del Estado de regular esa oferta. Y uno de los datos que a mí me sorprendió, que me gustaría en este programa tocar, fue la valoración que hizo en términos de la comprensión del etiquetado. Muchas veces se ha dicho, ¿no?, que es importante que la población vea el etiquetado, y hay toda una discusión sobre si ese etiquetado realmente la población logra comprender que ese alimento no es el recomendable. ¿Qué nos dice la encuesta sobre el etiquetado? Bueno, la encuesta nos dice que la población no lo entiende. O sea, simplemente en realidad no lo entiende, y bueno, y de la gente, porque fue evaluado por fases esta parte del etiquetado. Primero, como el etiquetado actual por legislación está basado en los requerimientos de calorías de la población, pues primero la gente tiene que saber cuál es su requerimiento para poderlo entender. Déjame decirle al público, estamos hablando de ese cuadrito que apenas se puede ver, en el cual viene el porcentaje de calorías y carbohidratos, y que bueno, hasta... Y ahí tienes que llevar tu calculadora para entenderle, ¿no? Sí, bueno, y que se recomienda que la población lea eso, pero la encuesta nos dice que... No lo entiende, y en realidad, pues primero es... La población, cerca del 40%, sabe entre cuánto y cuántas calorías debe de consumir, de los que sí lo entienden, ¿no? Y posteriormente, pues la gente no se va a ello, sino se va al contenido. Ahora, es alrededor de un 40% de la gente que sí lee la etiqueta. Y bueno, las razones muchas son por salud, por ver el contenido de alergénicos, etcétera, pero la gente no le entiende. Y bueno, la tendencia y la recomendación internacional es que se vaya hacia un etiquetado de alimentos, que sea un etiquetado octagonal, que de lo que te hable es qué daña la salud, que puede ser azúcar, sal y grasas. Y eso, por ejemplo, en Chile ya se empezó a implementar con grandes resultados. Es mucho más fácil que como población en general entendamos que si nos está dañando estos azúcar, sal y grasas, que tienen un alto contenido, a que te vayas a que tiene un porcentaje de tu recomendación de calorías y tanto tiene de grasas que la población no lo entiende. Estaría de acuerdo, doctor, que sería otra recomendación a plantear al nuevo equipo, que entrará a partir de diciembre, que revise el etiquetado y que use esta experiencia chilena en términos de un etiquetado mucho más claro. O sea, lo que quisiera es subrayar la importancia de estas recomendaciones para fortalecer, reformular, corregir lo que se hemos dado cuenta, da cuenta esta encuesta de que no está funcionando suficientemente. Entonces, este sería otro en este tema, aparte de muchos otros más, pero este sería otro. Sí. O sea, para nosotros una de las recomendaciones quizá más importantes es la definición de políticas de salud intersectoriales. Es decir, nosotros como área de salud tenemos la obligación no únicamente de atender las enfermedades, sino de mantener la salud de la población. Pero para mantener la salud de la población se necesitan este tipo de políticas, donde el mercadeo social, el acceso a alimentos, la seguridad alimentaria y otros factores que escapan a la esfera de acción de los servicios de salud o del sistema de salud, tenemos que estar comunicados y tenemos que saber qué es lo que nos está afectando. Entonces el etiquetado es un excelente ejemplo, pero igual que el etiquetado es el acceso por ejemplo, a anticonceptivos, que también es otro tema fundamental en la población adolescente.
la comprensión de los riesgos que representa el tiempo excesivo de pantalla. O sea, son una serie de situaciones en las cuales sí se requiere tener este tipo de política intersectorial orientada a la salud pública. Y una mayor articulación de todo el sistema de salud. Completamente. Uno de los temas que hemos platicado muchas Exacto. veces con todos ustedes es, y es parte de lo que esperamos pronto se anuncie, es poner en el centro de la visión social de la próxima administración la construcción de un sistema universal de salud como el eje que permita reorientar y articular una nueva visión social, más allá de los programas de transferencias a jóvenes o adultos, que sin duda tienen su pertinencia. Pero estamos hablando de temas que generan enfermedad, muerte, y dejen ponernos en otros términos, angustia, dolor, enormes desafíos a los padres que ven a sus hijos pues en una ruta de realmente que los va a llevar a una vida pues de mucha enfermedad. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. Nuevamente tenemos poco tiempo, 9 minutos me dicen en cabina para abordar y nuevamente mi compromiso, otro programa. Realmente es muy importante, vale la pena decirlo. Estos documentos están en la página del Instituto Nacional de Salud Pública, ahí están los datos, es importante verlos, pero hay algunos temas que me gustaría simplemente para introducir esta encuesta, a medio camino, a mí me sorprendió porque nunca había visto datos sobre apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño para el público que nos está viendo? O sea, porque es una enfermedad que no había sido, digamos, dimensionada. No se había dimensionado. Es una enfermedad que su característica es como, inicialmente es como irritabilidad o estar somnoliento durante el día, pero luego se relaciona con los ronquidos en la noche, con tener periodos de insomnio, y esto lo que hace es que la gente empiece a tener dificultad para respirar. Y bueno, ello puede causar muchas enfermedades a posteriori. La apnea del sueño, que es lo primero que, bueno, es así como la primera vez que se evalúa y fue evaluado por ver su asociación con la obesidad en la población. Lo que se ve es que en este país alrededor del 30% en población abierta lo padece. Y esto fue por un diagnóstico de cuestionario, aunque después lo validamos dentro del INER, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, y lo hicimos también en la propia población de la ENSANUD, de la encuesta. Fuimos con unos aparatitos para medir cómo dormían, cómo estaba su sueño y quiénes padecían esta dificultad del sueño. Y lo que se vio es que el 30% la padecen, mucho más hombres que mujeres, y que aumenta en 10% la probabilidad de padecerla si se es obeso. Y bueno, está muy relacionado con enfermedades como hipertensión arterial. Eso es de manera resumida lo que nos está dando esto, que es que llega a lo que es el síndrome obstructivo de apnea del sueño. Es a lo que se llega con esto. Y es realmente un hallazgo porque no se había documentado y hasta donde yo tengo noción, está muy lejos de que la población haya sido alertada de esta enfermedad. Sí, así es. O sea, básicamente, técnicamente lo que le pasa a la persona es que deja de respirar cuando está dormida. Por eso es apnea. Apnea quiere decir dejar de respirar. Cuando está dormida y deja de respirar, el mismo organismo responde y la despierta. Entonces, el hecho de que tengan intermitencias de sueño y se despierten a lo largo de la noche genera que en el día tengan somnolencia. Y a eso se debe que están soñolientos, irritables y no se desempeñan bien. Ahora, ¿cuáles serían las implicaciones para mí desde el punto de vista de oferta de servicios? Primero, que la gente conozca el problema, porque no lo conoce. O sea, hay un tema claro. Siempre yo pienso en términos de usuarios y en términos de proveedores. En términos de usuarios, el usuario debe conocer el problema, saber quién tiene el riesgo, pacientes que tienen sobrepeso, obesidad o hipertensión, por ejemplo. Quienes tienen también problemas emocionales también padecen apnea del sueño. Y después, ¿cuál es la oferta inicial? Detección, educación al personal de salud para identificación, oferta en servicios de atención primaria,
porque no hay una oferta clara de manejo de apnea del sueño a nivel institucional. O sea, sí tendríamos una catarata de pacientes donde la oferta es muy pequeña y entonces sí necesitamos tener este fortalecimiento institucional para abordar el problema. Y es sin duda uno de los gran grandes escala. aportes de que esta encuesta por primera vez da dimensión de un problema que no ha sido puesto en la agenda. Déjame tratar de cerrar este primer programa sobre la encuesta. No hemos hablado de diabetes, que es finalmente una de las enfermedades o la enfermedad. ¿Qué nos dice esta encuesta médica sobre diabetes que no sabíamos? En esta publicación todavía no están reflejados los resultados de la prevalencia real de diabetes para 2016. Están los que ya conocían su diagnóstico. Y lo que ha pasado es que pues, el diagnóstico previo, o sea, que un médico se los haya dado, creció poquito, 2.2%. Y que está sobre todo, los que más diagnósticos han tenido son la población mayores de 60 años, o sea, la población de mayor edad. Ahora, ante un problema tan grave, pues se necesitan tener un diagnóstico real. Si hay cuestiones mayores de tratamiento, cuestiones ha crecido la insulinización y ha bajado la parte de los hipoglucemiantes orales. Y bueno, cada vez más se está acercando la población a ello. Ello sí, sin duda, ha sido un logro que ha tenido la Secretaría. Sin embargo, hay un sector de la población el cual todavía no accede. Aquí en este número especial no está reflejado, pero están en los datos también, que están las bases de datos disponibles para lo que es la población próspera en este tema. En este tema y en todos los temas, pero se ve que un porcentaje grandísimo de la población próspera que está afiliada al Seguro Popular tiene acceso al tratamiento de la diabetes, a la insulina, y que creció entre 2012 y 2016. Entonces, sí hay un adelanto en ello. Sin embargo, el problema de la diabetes es un problema gravísimo en nuestro Gravísimo, país. y nos muestra que muchos pacientes detectados no tienen el seguimiento. El seguimiento y la adherencia al Y la tratamiento. atención, y muchos no saben. Déjeme tocar otro tema de los muchos que están, hipertensión. O sea, la encuesta nos revela que la hipertensión es consecuencia, nuevamente, obesidad, sobrepeso, crece, se mantiene incluso en poblaciones que no teníamos detectada. Y ahí me gustaría, en términos de política pública, o sea, nuevamente, la población no tiene la costumbre, no tiene acceso a ir a checarse. Correcto. Y tampoco tener síntomas. Entonces, en hipertensión sería otro de los temas que habría que poner en el centro de la agenda futura. Bueno, debe estar. Digamos, el efecto final es, hay dos causas de muerte principales en México, que son infarto de miocardio y cáncer. Infarto de miocardio, que forma parte del complejo de enfermedades de hipertensión, nos genera 80,000 muertes al año, aproximadamente. Este año creo que fueron un poco más. Entonces, ¿cuáles son las acciones de política pública? O sea, yo insistiría en esta primera parte donde el usuario tiene que conocer que está en riesgo de padecer la enfermedad. El chequeo es una cosa muy importante. Y por otro lado es el acceso a un manejo de calidad. Hipertensión y diabetes van de la mano. 30% de quienes padecen diabetes tienen hipertensión. O sea, están combinados. Y el logro del control de estos pacientes es mucho más complicado. Ahora, hay una parte preventiva de detección, pero hay una parte de calidad de la atención que también debe centrarse y debe fortalecerse. Yo incluso tomaría un poco el tema de diabetes en el sentido del riesgo que la diabetes ya está ocurriendo en edades más jóvenes. Hay adolescentes con diabetes tipo 2 en este momento. Esto quiere decir que la enfermedad tiene ya una manifestación muy clara en grupos de edad que antes no se daba. El riesgo es fundamentalmente que viven menos, viven en promedio 7 años menos, pero tocaría otro tema que es un poquito más desde mi punto de vista, muy importante, que es se retiran por discapacidad antes que la población general. Eso también ese es otro tema importantísimo, ¿no? Entonces, ambas enfermedades, tanto hipertensión como diabetes, tienen que tener una visión más panorámica donde nosotros efectivamente como sistema de salud somos responsables de la atención.
pero es una política intersectorial donde la diabetes y la hipertensión forman parte de las prioridades, definitivamente. Un ejemplo es simplemente quitar los aleros de la mesa, ¿no? Por decir una política pública que a todos nos beneficie. Punto de partida es que la población conozca los riesgos, que acuda a la prevención y la detección, que acuda al tratamiento, pero también nuestra responsabilidad es brindar un tratamiento de calidad integrado. Los servicios de atención primaria desafortunadamente no están preparados para esta avalancha de pacientes que además requiere un manejo multidisciplinario, donde hay enfermera, nutriólogo, hay experiencias en el Instituto Nacional de Nutrición, lo tiene. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando y para cambiarlo se requieren recursos, se requiere planeación, se requiere una prioridad en la agenda pública de estos problemas, pero también medir los resultados que estamos logrando, ¿no? Y el indicador indirecto de medición es la encuesta. Así es. Lamentablemente el programa se termina, hay muchos temas y por eso mi compromiso y mi invitación a ustedes y a otros miembros del Instituto Nacional de Salud Pública es tener otro programa, hay información realmente muy relevante que debe fortalecer la exigencia y ojalá haya esa priorización, como bien dice el doctor, en términos de poner en el centro la construcción de un sistema nacional de salud universal que permita enfrentar lo que nos dice esta encuesta nacional de salud y nutrición a medio camino, que nos da cuenta de la dimensión del desafío, de la complejidad y de que lo que estamos haciendo no es suficiente. Se requiere invertir más en salud, ser más eficiente, más capaz de articular lo que tenemos. Pero el tema es que esté en el centro porque estos datos nos hablan de muerte y enfermedad que no debe suceder. O sea, el exceso está en términos de aceptarla como inevitable. Y los datos que nos dan aquí la encuesta en términos de que población cada vez más joven, no hablamos de anemia, que es otro dato que está ahí, que es muy importante. En fin, hay muchísima información, no me queda más que felicitar al esfuerzo dado y ojalá esperar que pronto haya el planteamiento del nuevo gobierno federal a partir del 1 de diciembre de poner en el centro un relanzamiento de todo el sistema de salud para enfrentar lo que los datos nos dicen, una magnitud inaceptable de enfermedad y muerte. Muchas gracias, Tere Shaman, doctor Ricardo Pérez, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en otro programa de México Social.